3 años después de que desapareciera sin dejar rastro, el director ejecutivo millonario cae de rodillas en el momento en que la ve, porque ella no regresó sola. En el instante en que Ethan Black gritó esas palabras, todo el piso superior del rascacielos pareció congelarse. Su voz, generalmente controlada y pulida por años de salas de juntas y negociaciones, se quebró con algo crudo y dentado. «Estoy harto de ti», resonó contra las paredes de cristal, rebotando hacia él, como si se burlara de su intento de contener la tormenta interior. No estaba gritando por ira, apenas sabía cómo enfadarse con ella. Fue el shock, la incredulidad, el dolor magullado de 3 años perdidos que estallaba de repente. No había visto a Mia Brown desde el día en que desapareció sin una nota, sin una advertencia, sin siquiera la decencia de una discusión final. 3 años de mañanas vacías, noches sin dormir, victorias huecas, y un teléfono que nunca se iluminó con su nombre. 3 años en los que había escalado éxito tras éxito, pero se sentía cada vez más como un fantasma, caminando por su propia vida. Ninguna cantidad de dinero, ningún trato, ningún reconocimiento llenó el espacio que ella dejó. Ahora ella estaba de pie frente a él, como si el universo hubiera decidido de repente devolver lo que robó. Su cabello oscuro, antes brillante y suave bajo sus dedos, estaba recogido en un moño desordenado que parecía atado mientras corría. Su camiseta roja de tirantes parecía demasiado delgada para el frío viento de octubre que aún se aferraba a ella. Sus ojos, marrones, cansados, indescifrables, contenían océanos de cosas que no había dicho. Parecía a la vez familiar e increíblemente cambiada, como alguien que vivió una vida que él nunca presenció. La respiración de Ethan se atascó dolorosamente en su garganta. Sus piernas se movieron sin permiso, cediendo como si ya no fueran lo suficientemente fuertes para sostener el peso de todo lo que sentía. En un momento la estaba mirando fijamente, tratando de entender si era real o alguna alucinación vívida provocada por el anhelo. Al siguiente, estaba de rodillas en el pulido suelo de mármol, el mismo suelo por donde inversores y celebridades habían caminado con perfecta confianza. Pero no le importó. El orgullo no tenía cabida en este momento. Mia se estremeció cuando él cayó, como si temiera lo que podría venir después. Sus manos se apretaron instintivamente alrededor de las correas de una mochila gastada colgada sobre su hombro. Parecía alguien que había llegado aquí no porque quisiera, sino porque se había quedado sin lugares a donde ir. Intentó hablar de nuevo, pero las palabras se enredaron en su garganta. Quería preguntar dónde había estado, por qué se fue, por qué no confió en él lo suficiente como para quedarse. Quería exigir respuestas, rogar por ellas, sacudirla y acercarla al mismo tiempo. Pero todo lo que logró fue un aliento tembloroso, que vibró como una disculpa rota, y luego los vio, 2 pequeñas formas escondidas detrás de sus piernas. Al principio pensó que eran hijos de otra persona, tal vez niños que ella estaba cuidando o ayudando. Pero cuando uno de los niños se atrevió a asomarse, el mundo entero de Ethan se desplazó en un solo latido. Los ojos del niño, azules, imposiblemente azules, eran un espejo de los suyos. Su mente se quedó en blanco. 3 años de confusión de repente se agudizaron en algo aterradoramente claro. Mia bajó la mirada como si supiera exactamente lo que él había comprendido. Sus hombros cayeron, y por primera vez desde que entró en la habitación, pareció que podría llorar. Ethan no estaba seguro de cuánto tiempo permaneció en el suelo.
mirándola a ella y a los niños que se parecían tanto a él que dolía. Quería acercarse a ellos, pero el miedo lo arraigó al lugar. Miedo de que si se movía demasiado rápido, desaparecerían de nuevo. Miedo de que este momento fuera demasiado frágil para respirar. La oficina estaba en silencio, excepto por el débil zumbido del tráfico de la ciudad muy abajo. 3 años comprimidos en un momento imposible, presionándolo hasta que sintió que podría romperse. Abrió la boca, forzando una sola pregunta para la que no estaba seguro de estar listo para escuchar la respuesta. Mía, ¿por qué? Pero ella solo apretó los labios, como si la verdad fuera demasiado pesada para ser liberada aún. Y por primera vez en la vida de Ethan Black, se dio cuenta de que no estaba en control de nada, ni de su compañía, ni de su futuro, y ciertamente no del destino que acababa de volver a su vida, con 2 niños de ojos azules escondidos detrás de ella. Durante 3 largos años, la desaparición de Mia había vivido dentro de Ethan, como una herida abierta que se negaba a cerrarse. Al principio no había creído que realmente se hubiera ido. Pensó que estaba enojada, abrumada, tal vez tomando espacio. Esperó un mensaje que nunca llegó, reproduciendo su última conversación una y otra vez, tratando de encontrar el momento en que todo había salido mal. Los primeros días pasaron en incredulidad, las primeras semanas en miedo, y los primeros meses en un pánico silencioso y corrosivo que se filtró en cada rincón de su vida. Contrató investigadores privados, hackeó rastros digitales, visitó cada lugar que ella había mencionado alguna vez. Pero Mia Brown no estaba en ninguna parte. Era como si se hubiera deslizado en un mundo paralelo donde él no tenía forma de alcanzarla. Ethan había construido imperios y resuelto crisis que llevaron a corporaciones enteras de rodillas. Sin embargo, no podía entender por qué la mujer que amaba se desvaneció sin dejar rastro. Su mente repasó explicaciones. Tal vez él la había presionado con su exigente estilo de vida. Tal vez había encontrado a alguien más estable. Tal vez se dio cuenta de que no quería el caos multimillonario a su alrededor. Pero ninguna de esas ideas se sentía correcta. Y sin embargo, eran todo lo que tenía. Cada noche regresaba a un ático que se sentía demasiado grande, demasiado silencioso, demasiado perfectamente diseñado para resaltar la ausencia de su risa resonando por el pasillo. Se sentaba al borde de su cama mirando su lado, todavía intacto, todavía frío. A medida que el tiempo transcurría, la gente a su alrededor cambió la forma en que lo miraban. Los miembros de su junta notaron la distracción en sus ojos, el agotamiento que tenía detrás de trajes impecables y decisiones calculadas. Sus amigos intentaron arrastrarlo a eventos sociales, animándolo a seguir adelante, pero siempre terminaba escabulléndose tranquilamente temprano, porque el mundo se sentía demasiado ruidoso sin ella. Incluso su propio reflejo comenzó a sentirse desconocido. Siempre había sido agudo, confiado, el tipo de hombre que sabía exactamente lo que quería. Pero ahora había algo fracturado en su mirada, una leve pesadez que 3 años no podían borrar. Mientras tanto, la ausencia de Mia se convirtió en una extraña especie de presencia. La notaba en los detalles más aleatorios: el olor a canela en un café, el color rojo desvanecido de la camisa de un extraño, la forma en que una mujer se metía el pelo detrás de la oreja. Cada pequeño recordatorio lo apuñalaba inesperadamente, forzándolo a recordar que ella una vez había hecho esas cosas frente a él, sin esfuerzo, sin saber que se estaba grabando a sí misma en su memoria.
Su corazón aprendió a doler en silencio, durante las reuniones, durante los vuelos largos, durante momentos en que el mundo esperaba que fuera impecable. Pero el mundo nunca dejó de moverse por su dolor. En su ausencia, su negocio creció aún más, expandiéndose por estados e industrias. La gente lo elogiaba por su implacable impulso, sin darse cuenta de que el impulso provenía de un vacío que le aterraba confrontar. Se ahogó en el trabajo, esperando que los números, los contratos y los logros pudieran llenar el lugar que ella una vez ocupó. Nunca lo hicieron. A altas horas de la noche, cuando las luces de Nueva York se atenuaban y la ciudad finalmente se aquietaba, Ethan se sentaba solo en su oficina, mirando un proyecto que ya no tenía fuerzas para terminar. Esos eran los momentos en que el peso de perderla se sentía insoportable, presionándole el pecho hasta que respirar se convertía en un esfuerzo consciente. Nunca le contó a nadie sobre los sueños, esos en los que veía a Mia en pasillos borrosos o estaciones de tren abarrotadas, donde casi la alcanzaba, pero se despertaba antes de que ella se diera la vuelta. A veces, en esos sueños, ella lo llamaba por su nombre, y a veces simplemente se alejaba hacia una niebla que él no podía navegar. Cada mañana se despertaba con el corazón acelerado y un sabor amargo en la boca, y cada mañana se convencía de levantarse, enderezarse la corbata y fingir que su mundo no se había derrumbado. Y a través de todos esos años, nunca imaginó la verdad, que mientras él se sentaba en su oficina de esquina, ahogándose en preguntas sin respuesta, Mia se escondía, sobrevivía, protegiendo algo que él ni siquiera sabía que existía. Los niños ya estaban aprendiendo a caminar en el momento en que él todavía buscaba su silueta por la ciudad. Se había perdido sus primeros pasos, sus primeras risas, sus primeras palabras. No sabía sus nombres o que compartían sus ojos, sus expresiones, su terquedad. Había pasado 3 años construyendo un futuro que pensó que viviría solo, sin saber que su futuro real estaba creciendo sin él, esperando un día al que ninguno de ellos sabía cómo llegar. Así que cuando ella regresó a su vida después de todo ese tiempo, más delgada, sacudida, protectora, con 2 niños agarrados a sus piernas, no solo lo conmocionó, destrozó todo lo que pensó que entendía sobre el pasado. Esos 3 años de silencio, confusión y dolor, de repente se sintieron diferentes, más pesados, más agudos. Cada pregunta sin respuesta se multiplicó, cada recuerdo se retorció en algo nuevo. Mia había estado viviendo una vida de la que él no sabía nada, asumiendo responsabilidades que debería haber compartido con ella, luchando contra miedos que él ni siquiera había sabido que existían. La miró en ese momento, 3 años de anhelo y desamor arremolinándose detrás de sus ojos, y se dio cuenta de que cualquier historia que ella hubiera vivido durante esos años era mucho más oscura de lo que él jamás había imaginado. Y por mucho que él había sufrido en su ausencia, el miedo en su mirada le dijo que ella había sufrido aún más. Durante unos segundos, Ethan no pudo entender lo que estaba mirando. Su mente se negó a conectar los puntos imposibles. Los 2 pequeños niños aferrados a las piernas de Mia parecían asustados, sus diminutos dedos agarrando la tela de sus vaqueros, como si ella fuera el único lugar seguro en el mundo. No podían tener más de 3 años, con cabello oscuro suave, ligeramente rizado y mejillas redondas que aún conservaban la inocencia de la primera infancia. A primera vista, podrían haber sido hijos de cualquiera, extraños, parientes,
incluso niños que ella había aceptado cuidar para alguien en un momento de desesperación. Pero luego uno de ellos, el más valiente de los dos, levantó la barbilla lo suficiente como para echar un vistazo al hombre alto, arrodillado en el pulido mármol. En el momento en que sus ojos se encontraron, Ethan sintió que algo dentro de él se rompía de una manera que nunca había experimentado. Los ojos del niño eran de un azul cautivador e inconfundible, el tono exacto que lo había mirado en el espejo cada mañana de su vida. No similares, no cercanos, idénticos. Era como mirarse a sí mismo en una versión mucho más pequeña, más suave. Se quedó sin aliento de golpe, y un extraño mareo se apoderó de él, como si la gravedad se hubiera desplazado bajo sus pies. El niño parpadeó, una mezcla de curiosidad y cautela parpadeando en su expresión, y luego rápidamente escondió su rostro de nuevo detrás de la pierna de Mia. La mirada de Ethan se desvió hacia el segundo niño, que estaba un poco detrás del primero. Su cabello era del mismo castaño profundo, la misma onda rebelde, y aunque trató de evitar el contacto visual, Ethan captó el destello de azul cuando el niño se movió. Dos niños, dos pares de ojos azules que instantáneamente reconoció como suyos. Dos vidas que habían existido durante años sin que él supiera que eran parte de este mundo. Su latido del corazón retumbó dolorosamente en su pecho. Mia tragó con dificultad, su garganta visiblemente tensa. Ella no tenía que decir nada. Él ya lo sabía. Pero entender algo y aceptarlo eran dos batallas muy diferentes. Se sintió inestable, como si toda la estructura de su vida hubiera sido arrancada y volteada. Sus manos, todavía apoyándolo en el suelo, se curvaron ligeramente contra el frío mármol. Quería acercarse a ellos, tocar su cabello, escuchar sus pequeñas voces, sentir algo real que lo arraigara en esta extraña nueva realidad. Sin embargo, permaneció congelado, aterrorizado de que cualquier movimiento repentino pudiera asustarlos, o peor aún, hacer que Mia los alejara. Los niños lo miraron de nuevo, uno tras otro, sus ojos reflejando una mezcla de miedo y curiosidad. Se parecían tanto que cualquiera asumiría que eran gemelos, aunque había sutiles diferencias. Uno estaba un poco más erguido, el otro se aferraba más fuerte a Mia. Uno parecía más aventurero, el otro más cauteloso. Ethan absorbió cada detalle como si su vida dependiera de memorizarlos. Sus camisetas azules a juego estaban ligeramente arrugadas, sugiriendo una mañana apresurada. Sus zapatos estaban rosados, pero limpios. Su cabello tenía el aspecto suave y aireado de niños que habían estado corriendo o jugando recientemente. Estaban sanos, reales, suyos. Mia finalmente rompió el silencio. Su voz era baja, temblorosa, casi de disculpa. Ethan, no sabía cómo decírtelo. Las palabras flotaron en el aire como algo frágil, algo que ella temía que él pudiera aplastar. Su estómago se retorció. Podía escuchar su pulso en sus oídos. ¿Cuántos años tienen?, preguntó, aunque la respuesta era dolorosamente obvia. Pero necesitaba oírlo. Necesitaba forzar este momento a la claridad. Ella dudó. Luego rozó una mano sobre la cabeza del niño más cercano a ella. 3. El mundo se difuminó por un segundo. Exactamente el tiempo que ella había estado ausente. Exactamente el número de años que él había pasado convenciéndose de que ella se fue porque dejó de amarlo. Ella no solo se había estado protegiendo a sí misma, había estado protegiéndolos a ellos,
de algo que él todavía no entendía. La comprensión lo golpeó con fuerza brutal. Se había perdido todo. Sus primeras palabras, sus primeros pasos, sus primeros cumpleaños. No los había abrazado cuando lloraban. No había besado sus rodillas raspadas. No había estado allí para verlos aprender a reír. Eran pedazos de paternidad que nunca podría recuperar, sin importar cuánto poder o dinero tuviera. El peso de esa pérdida lo sepultó bajo una ola de culpa tan pesada que se sintió físicamente enfermo. Mia pareció sentir la tormenta dentro de él. Se arrodilló ligeramente, acercándose a los niños, sus brazos curvándose protectoramente alrededor de sus pequeños hombros. Sus movimientos no eran defensivos tanto como instintivos, como una madre que protege a sus hijos de un peligro que no estaba segura si era real o imaginado. Ethan no pasó eso por alto. Dolió más de lo que esperaba. Uno de los niños tiró de su camiseta, susurrando algo demasiado suave para que Ethan lo escuchara. Mia le acarició suavemente el cabello, murmurando tranquilidad. Era el tipo de gesto tierno que Ethan una vez había imaginado presenciar mientras él estaba detrás de ella en una cocina cálida, en una mañana tranquila. En cambio, lo vio desde la distancia, sintiéndose como un intruso en una vida de la que debería haber sido parte desde el principio. Y eso era una herida más profunda. ¿Cuáles son sus nombres? Esta vez, ella lo miró directamente a los ojos. Había miedo allí, pero también algo más. Arrepentimiento, tristeza, agotamiento y un atisbo del amor que una vez compartieron. Aidan y Lucas. Los nombres se asentaron dentro de él como un nuevo latido, desconocido, pero inmediatamente precioso. Los repitió en silencio, grabándolos en su memoria, como si temiera olvidar. Aidan, sus hijos. Las emociones dentro de Ethan chocaron demasiado rápido. Shock, dolor, devoción, ira, asombro, desamor. Su garganta se tensó dolorosamente y presionó su mano contra el suelo solo para evitar desmoronarse de nuevo. Todo lo que había creído durante 3 años de repente pareció pequeño e irrelevante. La historia real, la razón real por la que se fue, estaba de pie justo frente a él, con manos diminutas, ojos azules y confianza inocente. Y en ese momento, rodeado de silencio excepto por la suave respiración de 2 niños que no tenían idea de lo drásticamente que habían cambiado su vida, Ethan entendió una cosa con absoluta claridad. Nada volvería a ser lo mismo otra vez. La oficina se sintió extrañamente más pequeña una vez que el shock inicial comenzó a asentarse, como si las paredes se hubieran presionado silenciosamente hacia adentro para forzar la verdad a salir a la luz. Ethan se levantó lentamente del suelo. No completamente de pie, pero levantándose lo suficiente como para mirar a Mia sin estirar el cuello. Su corazón todavía latía demasiado rápido. Sus manos temblaban con una mezcla de incredulidad y miedo, pero se obligó a mirar a los ojos. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender cómo toda su vida había sido desviada sin su conocimiento. Mia parecía agotada, como si la confesión que estaba a punto de pronunciar hubiera estado viviendo en su pecho durante 3 años implacables. Ella guió suavemente a los niños a sentarse en el pequeño sofá cerca de la ventana, dándoles un puñado de coches de juguete de su mochila para mantenerlos ocupados. Obedecieron de inmediato y en silencio, con las cabezas inclinadas sobre los juguetes, ajenos al campo de batalla emocional que se desarrollaba a pocos metros de distancia. Una vez que los niños estuvieron asentados,
Mia enderezó la espalda, aunque su postura todavía llevaba un indicio del miedo que había estado cargando durante años. Ethan pudo ver la vacilación en sus manos, la forma en que sus dedos se retorcían, la forma en que seguía mirando hacia los niños, como si se asegurara de que todavía estaban a salvo. Cuando finalmente habló, su voz sonó como si cada palabra hubiera sido afilada por el dolor. «No me fui porque dejé de amarte», comenzó, y Ethan sintió que algo le dolía en el pecho, una pequeña herida reabriéndose. «Me fui porque quedarme habría puesto a todos nosotros en peligro». Ethan frunció el ceño, la confusión parpadeando en su rostro. ¿Peligro? ¿De qué? Su primer pensamiento fue que ella debía haber estado exagerando o malinterpretando algo. Pero luego recordó el agotamiento en sus ojos, la forma en que protegía a los niños con su cuerpo, y los años que pasó asegurándose de que nadie los encontrara. Esto no era exageración. Esto era supervivencia. Ella tomó un respiro lento. Sus ojos se cerraron brevemente, como si tuviera que forzar la siguiente parte. «Fue tu hermano, Ethan. Daniel». El nombre cayó pesadamente en el aire. La expresión de Ethan se oscureció, pero no porque entendiera. Era porque no lo hacía. Sacudió la cabeza, incapaz de conciliar sus palabras con el hombre con el que había crecido. «¿Daniel? ¿Por qué él?» Mia lo interrumpió suavemente, pero con firmeza, como alguien que ya no tenía la fuerza para suavizar la verdad. «Porque quería tu compañía, porque quería todo lo que tenías, y sabía que no podía controlarte a menos que controlara las cosas que te importaban». Ella tragó, su garganta tensa. «¿Incluyéndome a mí?» Una ola de incredulidad invadió a Ethan, seguida de una ira tan aguda que se sintió como un corte físico a través de sus costillas. Daniel siempre había sido ambicioso, competitivo, impaciente por ascender más rápido de lo que la vida permitía. Pero que él amenazara a Mia, que la obligara a huir, era impensable. La mandíbula de Ethan se apretó mientras repasaba innumerables momentos en su mente, veces en que Daniel había estado inusualmente distante, sospechosamente ocupado, veces en que había insistido en manejar ciertos contratos o reunirse con ciertos miembros de la junta solo. Había habido señales, pero Ethan las había descartado como conflictos inofensivos entre hermanos. Nunca se había imaginado la malicia que ahora estaba expuesta. Mia continuó, su voz más firme ahora que lo peor había sido dicho. «Se me acercó la semana antes de irme. Yo ya estaba embarazada, aunque aún no te lo había dicho. Quería esperar el momento adecuado, pero el momento nunca llegó. Me acorraló afuera de tu edificio y me dijo que lo sabía. Me dijo que si me quedaba contigo, arruinaría tu vida de maneras de las que no podrías recuperarte. Dijo que se aseguraría de que perdieras todo, tu compañía, tu reputación, y que se aseguraría de que los niños nunca tendrían una vida tranquila». Su voz se quebró, solo ligeramente, mientras miraba hacia Aiden y Lucas. «Le creí, Ethan. No estaba mintiendo. Tenía documentos, correos electrónicos, prueba de que ya había comenzado a poner las cosas en marcha. Entré en pánico, y cuando me dijo que irme era la única forma de mantenerte a salvo, no vi otra opción». Ethan sintió un dolor profundo y hueco asentarse en su estómago, como si alguien le hubiera quitado una parte y la hubiera dejado vacía. Había pasado años resintiéndola por abandonarlo, imaginando traición o indiferencia, cuando la verdad era algo mucho más devastador. Ella lo había estado protegiendo a sus hijos, mientras él se había estado ahogando en la autoculpa y la confusión. Se pasó una mano por el cabello,
caminando lentamente mientras intentaba absorber todo lo que ella había dicho. La idea de Daniel, amenazándola, manipulándola, aprovechando su amor por él para obligarla a esconderse, hizo que la sangre de Ethan hirviera. Se giró hacia ella, su voz más baja pero teñida de un temblor que no pudo disimular. «¿Por qué no viniste a mí? ¿Por qué no me dijiste lo que dijo? Yo te habría protegido. Yo los habría protegido a ellos». Mia negó con la cabeza. Las lágrimas finalmente se acumularon en sus ojos. «Eso es exactamente por qué me amenazó. Él sabía que tú lucharías. Él sabía que irías a la guerra por nosotros. Y dijo que si siquiera lo intentabas, expondría cosas en la compañía que te destruirían. No sabía qué amenazas eran reales y cuáles estaban destinadas a asustarme, pero no estaba dispuesta a arriesgar las vidas de 2 niños por nacer. No podía permitir que te arrastraran a algo peligroso por mi culpa». Su voz se rompió por completo entonces, y se cubrió la boca con la mano para calmarse. Durante años, él la había imaginado yéndose con frialdad, racionalmente, eligiendo una vida sin él. En cambio, ella había estado huyendo de pesadillas mientras llevaba los últimos pedazos de él dentro de ella. La comprensión golpeó a Ethan con tal fuerza que se sintió inestable de nuevo. Se acercó a ella lentamente, con cautela, como si estuviera hecha de algo frágil e irreemplazable. «Mia», susurró, su voz suave pero cargada con todo lo que sentía. «No deberías haber tenido que enfrentar nada de eso sola, y no lo harás nunca más». Sus ojos se levantaron hacia los suyos, y por primera vez desde que entró en su oficina, vio algo parpadear allí. No miedo, no culpa, sino el comienzo del alivio. Y mientras los niños reían suavemente en el fondo, ajenos a cómo su existencia acababa de reescribir la verdad entre sus padres, Ethan juró en silencio que cualquier oscuridad de la que Mia hubiera estado huyendo iba a terminar, permanentemente. Ethan no durmió la noche después de que Mia le contara la verdad. Mucho después de que ella y los niños se durmieran en las habitaciones de invitados que él insistió en que tomaran, se quedó solo en su oficina con la ciudad, brillando muy abajo, sintiendo el peso de cada palabra que ella había pronunciado presionar contra sus costillas. La ira que ardía en él era diferente a todo lo que había sentido, creciendo más caliente con cada minuto que repasaba su confesión. La traición no vino de Mia, vino de la única persona en la que había confiado lo suficiente como para introducirla en el núcleo de su negocio y su vida. Daniel siempre había sido competitivo, siempre hambriento de más, pero Ethan nunca había imaginado que ese hambre se convirtiera en algo venenoso. Cuanto más lo pensaba, más las piezas del pasado comenzaron a reorganizarse en una imagen que debería haber visto hace mucho tiempo. Contratos que desaparecieron de su escritorio, reuniones que Daniel insistió en manejar solo, inversiones que parecían prometedoras, pero que se desmoronaron en el último momento. Todas cosas que Ethan había culpado a la circunstancia o al estrés. Ahora veía la verdad oculta debajo de ellas, la misma verdad que Mia se había visto obligada a enfrentar sola. Daniel lo había estado saboteando mucho antes de que Mia desapareciera. Al amanecer, la ira de Ethan se había endurecido en enfoque. No era un hombre que se quedara quieto cuando alguien amenazaba lo que amaba. Llamó a un investigador privado en quien confiaba de disputas corporativas anteriores, un hombre llamado Carter Hale, que era lo suficientemente franco como para intimidar a la gente, pero lo suficientemente astuto como para ver a través de las mentiras. Carter escuchó atentamente todo lo que Ethan le dijo.
Su expresión cambió solo ligeramente cuando escuchó el relato de Mia. «Si la mitad de lo que ella dijo es preciso», murmuró Carter, tomando notas en una pequeña libreta de cuero. «Su hermano está en problemas más profundos de lo que se da cuenta. Pero necesitaremos pruebas. Pruebas reales. Y necesitaremos averiguar qué tan lejos ha llegado ya». Trabajaron durante la mañana reuniendo cada archivo, contrato, rastro de correo electrónico y huella financiera que Daniel había tocado alguna vez. Ethan evitó contarle los detalles a Mia. Ella ya cargaba con el peso de 3 años difíciles, y él no iba a añadir más. En cambio, pasó el día observándola interactuar con los niños, notando con qué frecuencia miraba por encima del hombro por costumbre, cómo se sobresaltaba con ruidos fuertes que no esperaba, cómo su cuerpo todavía operaba en modo de supervivencia, incluso dentro de su ático asegurado. Ver eso solo intensificó su determinación. Al final de la primera semana, Carter regresó con suficiente evidencia para hacer que el estómago de Ethan se retorciera. Daniel había creado empresas fantasma vinculadas a cuentas offshore, desviando millones de la corporación de Ethan. Forjó firmas, manipuló la confianza de los inversores, sobornó a 2 jefes de departamento e incluso cerró tratos con competidores a espaldas de Ethan. Pero la parte más condenatoria llegó en forma de una serie de mensajes cifrados que Carter había logrado decodificar. Mensajes que delineaban el plan de Daniel para desmantelar el liderazgo de Ethan desde dentro. Mia no estaba mintiendo. Ella había sido el punto de apalancamiento que Daniel planeaba usar para obligar a Ethan a dimitir. Daniel incluso había escrito que si Mia se quedaba, ella y los niños pueden ser usados como puntos de presión. Puntos de presión. Ethan se sintió enfermo al leer esas palabras. No se dio cuenta de que sus manos temblaban hasta que Mia le tocó suavemente el hombro. Ella había entrado en la oficina sin que él se diera cuenta. Sus ojos se llenaron instantáneamente de preocupación cuando vio la angustia en su rostro. ¿Es sobre Daniel?, preguntó suavemente. Ethan quería protegerla de la verdad, pero ya no tenía sentido fingir. «Es peor de lo que pensábamos», admitió, bajando los documentos para que ella no pudiera ver las frases duras escritas en ellos. Él planeó todo con detalles inquietantes, pero se acabó. Estamos cerrando cada puerta que él trató de abrir. Una vez que la evidencia fue sólida e innegable, Ethan se movió rápidamente. Programó una reunión de la Junta de Emergencia, presentó los hallazgos y se aseguró de que cada acusación estuviera respaldada por documentación. La sala se quedó en silencio mientras explicaba la participación de Daniel, el robo financiero, la manipulación y, finalmente, las amenazas que había hecho contra Mia y los niños. El shock en los rostros de los miembros de la Junta se convirtió lentamente en furia, no hacia Ethan, sino hacia el hombre que había intentado derribar a toda la compañía por su propia ambición. En una hora, Daniel fue despojado de cada título, posición y privilegio que poseía. El equipo legal presentó cargos y los medios de comunicación se enteraron del escándalo antes del mediodía. Daniel intentó contraatacar, negándolo todo, pero la evidencia era imposible de ignorar. Reporteros acamparon fuera del juzgado, exigiendo respuestas. Ethan se negó a dar entrevistas, decidido a mantener a Mia y a los niños lo más lejos posible del caos. A medida que la investigación escalaba, Daniel fue arrestado por fraude, extorsión y malversación. Forzado al centro de atención que una vez había anhelado,
pero que ahora temía. Su imperio de manipulación colapsó en cuestión de días, dejándolo con nada más que las consecuencias que se había ganado. Para Ethan, la victoria no se sintió satisfactoria, se sintió necesaria. Cada paso que dio, cada decisión que tomó, fue impulsado por la imagen de Mia sosteniendo a sus hijos, aterrorizada y sola. Él había fallado en protegerla una vez, pero nunca dejaría que eso sucediera de nuevo. Por primera vez en años, Mia durmió sin revisar las cerraduras 2 veces. Los niños jugaron libremente en un hogar donde nadie volvería a amenazarlos. Y Ethan se paró junto a la ventana cada noche, mirando la ciudad con una nueva comprensión. La guerra que Daniel había comenzado había terminado. El peligro se había ido. Y ahora, finalmente, el futuro que Mia había tenido demasiado miedo de imaginar estaba comenzando a tomar forma. Uno donde ella y los niños ya no tenían que esconderse, y donde Ethan podía comenzar a luchar no por venganza, sino por la vida que casi había perdido para siempre. Cuando la tormenta que rodeaba a Daniel finalmente comenzó a calmarse, la atmósfera en el ático de Ethan cambió de una manera que fue casi demasiado sutil para notarse al principio. El miedo constante que había seguido a Mia durante años ya no se aferraba a su piel. El aire a su alrededor se sentía más ligero, aunque ella todavía no confiaba en él, como si esperara que el peligro apareciera detrás de cada esquina. Durante días, se movió por el apartamento en silencio, cautelosa en sus pasos, como si las paredes pudieran colapsar si respiraba demasiado fuerte. Pero lentamente, poco a poco, algo dentro de ella comenzó a aflojarse. Se notó en la forma en que sus hombros ya no estaban tan altos, en la forma en que se permitía ver a los niños jugar sin escanear la habitación en busca de salidas, y en la forma en que finalmente comenzó a mirar a Ethan a los ojos sin sobresaltarse. La noche después del arresto de Daniel, el ático estaba más tranquilo de lo habitual. Los niños se habían dormido temprano después de un largo día lleno de más risas de las que Mia había creído posibles. Aidan había insistido en mostrarle a Ethan la torre que construyó con baldosas magnéticas, y Lucas se había subido al regazo de Ethan como si lo conociera de toda la vida. Verlos había agitado algo profundo dentro de Mia, una calidez que no se había permitido sentir durante años. Ella los arropó suavemente en la cama, cepillando su cabello de sus frentes antes de susurrarles buenas noches. Cuando salió de su habitación, encontró a Ethan de pie en el balcón, las luces de la ciudad parpadeando debajo de ellos como estrellas inquietas. Él se giró cuando escuchó que la puerta corrediza se abría. Su expresión se suavizó instantáneamente al verla. Parecía agotado, física, emocional, espiritualmente. Pero había algo más debajo del agotamiento, una tranquila determinación que no se había atenuado ni siquiera después de las batallas de la semana pasada. Mia salió, abrazándose a sí misma, mientras el aire fresco de la noche rozaba su piel. Por un momento simplemente se quedaron allí, uno al lado del otro, la ciudad zumbando bajo sus pies. Ethan rompió el silencio primero, aunque su voz era baja, casi cautelosa. Sigo pensando en lo cerca que estuve de perderte, de perderlos, de perderlo todo sin siquiera saber lo que estaba perdiendo. Sacudió la cabeza, la confesión abriéndose paso. No sé cómo sobreviviste a todo por tu cuenta. Mia soltó un aliento que había estado conteniendo sin darse cuenta. No lo sobreviví bien, admitió. Su voz temblaba ligeramente.
Hubo días en que no podía respirar por el miedo, días en que pensé en volver, en arriesgarlo todo solo, para que no tuvieras que pasar por esto solo. Pero cada vez que casi lo hacía, recordaba la voz de Daniel y la forma en que me miraba. Ella se abrazó más fuerte a sí misma, como si intentara borrar el recuerdo. No solo tenía miedo por mí, tenía miedo por los niños. Ellos fueron lo único que me mantuvo adelante. Ethan dio un paso más cerca, lentamente, como dándole tiempo para alejarse si ella lo necesitaba. Ella no lo hizo. Nunca deberías haber tenido que enfrentar nada de eso, dijo, y su voz llevaba una profundidad de sinceridad que alcanzó directamente las partes de ella que todavía se sentían destrozadas. Estuviste protegiendo a mi familia mientras yo no tenía idea de que existían. Lo hiciste sola. Mía. Él dudó, buscando en su rostro. No creo que pueda agradecerte lo suficiente por eso. Ella le dedicó una pequeña y triste sonrisa. No lo hice para que me agradecieran. Lo hice porque los amo, porque te amé. Su voz se suavizó aún más, casi desvaneciéndose en el zumbido de la ciudad. Y porque perderte me habría destruido tanto como perderlos a ellos. La confesión lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. Él respiró lentamente, absorbiendo la vulnerabilidad en su postura, la forma en que sus ojos brillaban en la tenue luz. Se dio cuenta entonces de que a pesar de los años de separación, a pesar de todo lo que había sucedido, ella todavía estaba ante él, con un corazón que llevaba rastros de su pasado. Ella no había cerrado la puerta por completo, ni siquiera después de todo lo que había soportado. Sin pensar, extendió la mano y le tocó suavemente el brazo. Ella se congeló por un momento, sorprendida, pero no se movió. Su tacto era cálido, firme, arraigador. Nunca dejé de amarte, dijo, y la verdad resonó clara en cada palabra. Ni por un día, ni siquiera cuando pensé que te había sido porque no te importaba. Incluso entonces no pude obligarme a creerlo. El aliento de Mía se cortó. El viento levantó un mechón de su mejilla, y Ethan, casi sin pensarlo, lo apartó con una ternura que hizo que sus ojos se abrieran. Su mano se demoró un segundo más de lo necesario, y por primera vez en años, ella no se sobresaltó. No se apartó. No se retiró al caparazón protector que había aprendido a llevar. En cambio, se inclinó ligeramente hacia la calidez de su toque, sus ojos buscando los suyos, como si intentara confirmar que él era real. «Todavía tengo miedo», confesó en voz baja. «Todo pasó muy rápido. No sé cómo volver a ser la persona que era. Ni siquiera sé quién es esa persona ya». «No tienes que ser ella», respondió Ethan. «No le debes nada al pasado. No tienes que fingir que esto no te rompió. No tienes que fingir que no me rompió a mí también». Él se acercó un poco más. Su voz se suavizó. «No tenemos que arreglar todo a la vez. Simplemente empezamos desde donde estamos. Un paso a la vez. Juntos». Sus ojos se llenaron, no de miedo, sino de algo más suave, esperanza, frágil y vacilante, pero inconfundiblemente allí. Ella soltó un aliento que pareció levantar años de peso de su pecho y asintió lentamente. «Juntos», repitió, la palabra sintiéndose nueva y familiar a la vez. En el brillo tranquilo de las luces de la ciudad, con el viento rozándolos y los niños durmiendo tranquilamente dentro, Mía se permitió apoyar la cabeza contra el hombro de Ethan. Él no se movió, no habló, no intentó apresurar el momento más de lo que ella estaba lista. Simplemente la rodeó con un brazo, abrazándola con una certeza que no había sentido en años. Por primera vez desde que había huido,
Mia se sintió segura, no porque estuviera escondida, no porque estuviera vigilada, sino porque ya no estaba sola. Y mientras Ethan la abrazaba en la suave oscuridad, él supo que, cualesquiera que fueran las cicatrices que el pasado había dejado atrás, el futuro, finalmente, les pertenecía a todos ellos. La vida dentro del ático comenzó a adquirir un nuevo ritmo, uno que era desconocido para Ethan, pero que rápidamente se convirtió en algo que apreciaba de maneras que nunca esperó. Los pasillos, antes silenciosos, donde los únicos sonidos habían sido el tecleo de teclados, llamadas telefónicas distantes y el bajo zumbido de la ciudad, ahora resonaban con pequeños pasos, estallidos de risa y la caótica sinfonía de dos niños de 3 años, descubriendo cada rincón de su nuevo mundo. Aidan y Lucas exploraron el lugar como si fuera un reino construido para ellos, reclamando cada cojín, cada manta, cada rincón sombreado como parte de su territorio. Tan a menudo se encontraba haciendo una pausa en medio de su trabajo solo para observarlos, dos pequeños seres que habían existido durante años sin su conocimiento, pero cuya presencia ahora se sentía esencial, como si hubieran sido piezas faltantes de un rompecabezas que él no sabía que estaba construyendo. Cada día le traía algo nuevo que aprender. Descubrió que Aidan era el más audaz. Siempre el primero en subirse a una silla a la que no se suponía que debía subir o intentar construir una torre más alta que él. Lucas, por otro lado, era más tranquilo, más deliberado, estudiando todo antes de unirse. Cuando Aidan corría demasiado rápido y tropezaba, Lucas era el primero en arrodillarse a su lado, dándole palmaditas en la espalda con una pequeña mano y susurrando ánimos. Ethan vio reflejos de sí mismo en ambos niños. La imprudencia de Aidan reflejaba sus años más jóvenes, y la cautela reflexiva de Lucas se hacía eco del hombre en el que se había convertido. Mia observaba estos momentos con una especie de asombro silencioso. Sus ojos se suavizaban como si estuviera viendo a Ethan por primera vez otra vez. Durante los años que habían estado separados, ella había cargado con el peso de la crianza sola, aprendiendo a calmar pesadillas, curar moretones, distraer rabietas y celebrar hitos sin nadie con quien compartirlos. Ver a Ethan ahora, arrodillado en la alfombra, ayudando a Aidan a alinear trenes de juguete o dejando que Lucas metiera su mano en la camisa de Ethan en busca de consuelo, agitó emociones en ella que no se había permitido sentir durante mucho tiempo. No era solo alivio, era algo más profundo, algo casi como volver a casa a un lugar que no estaba segura de que todavía existiera. Una tarde, mientras la luz del sol se derramaba por las amplias ventanas e inundaba el suelo de la sala de estar, Ethan se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra mientras los niños lo rodeaban con bloques magnéticos. Habían decidido, sin discusión, que él debía ayudarles a construir la casa más grande de la historia, lo que en sus mentes significaba una estructura caótica e imposible que desafiaba todas las reglas de la física. Ethan intentó guiarlos, ofreciendo sugerencias sobre equilibrio y soporte, pero Aidan seguía agarrando piezas y colocándolas donde le apetecía, mientras Lucas intentaba estabilizar las torres inclinadas con intensa concentración. Mia se apoyó en el marco de la puerta, sonriendo mientras los veía a los tres trabajar juntos en una armonía que solo los niños podían crear. Ethan la miró una vez, su expresión cálida e inconfundiblemente agradecida, como si construir esa pequeña casa torcida con ellos
significara más que cualquier logro corporativo que jamás hubiera celebrado. Comenzó a ajustar su horario de trabajo, moviendo reuniones, rechazando eventos y delegando responsabilidades que una vez se había negado a ceder. Sus empleados notaron el cambio en él, un borde más suave en su voz, una paciencia que no había poseído antes, y una estabilidad que provenía de algo mucho más significativo que el éxito. En lugar de quedarse en la oficina hasta medianoche, regresaba a casa a tiempo para la cena, ansioso por escuchar a los niños contar historias que no tenían sentido, pero que los hacían reír incontrolablemente. Aprendió a cortar sándwiches en forma de dinosaurio, a arreglar un camión de bomberos de juguete que se negaba a rodar, y a leer cuentos para dormir con voces exageradas que hacían chillar a los niños de la risa. Mia también se encontró adaptándose. Ya no navegaba la maternidad sola. Ya no cargaba el miedo sobre sus hombros sin alivio. Comenzó a dormir mejor, a comer mejor, dejando que la tensión se relajara de su cuerpo día a día. Aún así, a veces mantenía una distancia protectora, como si se recordara a sí misma que no debía depender demasiado de la frágil esperanza que se estaba formando entre ella y Ethan. Ella caminó con cuidado, consciente de que lo que sucediera a continuación debía construirse lentamente y con honestidad. Ethan respetó esa necesidad tácita. Nunca presionó, nunca exigió más de lo que ella podía ofrecer, y siempre se aseguró de que ella supiera que tenía un lugar en el hogar sin sentirse atrapada por él. A medida que pasaban las semanas, el vínculo entre Ethan y los niños se hizo más fuerte hasta que se sintió tan natural como respirar. Comenzaron a llamarlo cuando se despertaban de las siestas o cuando necesitaban ayuda. Se subían a su regazo sin dudarlo, tiraban de su manga para llamar su atención y le mostraban sus dibujos garabateados, como si su aprobación fuera lo más importante del mundo. Él no solo estaba entrando en la paternidad, la estaba abrazando de todo corazón, descubriendo una parte de sí mismo que no sabía que era capaz de ser. Mia a menudo lo sorprendía en momentos de tranquilidad, mirando a los niños con una mezcla de asombro y arrepentimiento, como si todavía estuviera de luto por el tiempo que había perdido, pero agradecido por el tiempo que tenía ahora. Una noche, después de que los niños finalmente se durmieron, Mia entró en la sala de estar y encontró a Ethan sentado en el sofá con una pequeña pulsera azul hecha de coloridas gomas elásticas, enrollada alrededor de su muñeca. Aidan había insistido en que la usara, para siempre, y Ethan había prometido que lo haría. Mia se sentó a su lado. Su mirada se detuvo en la pulsera antes de dirigirse a su rostro. El silencio entre ellos era suave, cómodo, lleno de comprensión en lugar de tensión. Ethan se giró hacia ella, su expresión suave, y ella vio algo en sus ojos que no había visto desde mucho antes de que se fuera. Amor, firme y paciente, esperando que ella estuviera lista. La comprensión de que estaban volviendo a ser una familia lentamente se posó sobre ella como la cálida luz del sol. No era perfecto, no era fácil, pero era real. Y por primera vez en años, Mia se permitió creer que tal vez los pedazos de su vida podrían volver a juntarse en algo más fuerte que lo que había existido antes. Ethan sintió lo mismo. En la tranquilidad de esa habitación, rodeado de los restos de juguetes y la risa persistente de dos pequeños niños, entendió que el futuro que quería más que nada no se medía en riqueza o poder. Se medía en momentos como estos, momentos llenos de las personas que amaba más ferozmente de lo que jamás esperó.
y a medida que la noche se profundizaba a su alrededor, ninguno de los dos dijo una palabra, pero ambos entendieron algo importante. La vida que estaban comenzando a construir no era solo una segunda oportunidad, era la que estaban destinados a tener todo el tiempo. Ethan siempre había creído que los grandes gestos pertenecían a las películas o a las páginas brillantes de las revistas, el tipo de momentos escenificados que nunca reflejaban realmente la vida real. Pero a medida que pasaban las semanas y la tranquila estabilidad de su nueva familia se asentaba más profundamente en su corazón, se encontró queriendo crear algo significativo, algo que le recordara a Mia todo lo que habían sobrevivido y todo lo que estaban construyendo. Esperó pacientemente, dándole tiempo para sanar, tiempo para sentirse segura, tiempo para confiar tanto en él como en la vida que se formaba lentamente a su alrededor. Notó los pequeños cambios, cómo se reía más libremente ahora, cómo ya no tocaba el pestillo de la puerta principal 2 veces antes de acostarse, cómo se permitía sentarse cerca de él en el sofá sin necesidad de apartarse. Todavía era cautelosa, todavía tierna en los lugares que habían sido heridos durante demasiado tiempo, pero se estaba abriendo, dejando entrar la esperanza con cada respiración. Los niños prosperaron en la calidez que ahora llenaba el ático. Aidan se volvió más audaz con cada día que pasaba, corriendo por los pasillos con energía ilimitada, mientras que Lucas se volvió más hablador, haciendo preguntas sobre todo lo que veía. Había una alegría en ellos que siempre había estado allí, pero que ahora era más brillante, más plena, como si la ausencia de miedo dejara espacio para que florecieran nuevas partes de sus personalidades. Ethan lo atesoraba todo. Atesoraba las mañanas en que irrumpían en su cama exigiendo panqueques, las noches en que se dormían contra él durante la hora del cuento, los momentos simples en que buscaban su mano sin dudar. Cada uno de esos momentos se grabó en su corazón, convirtiéndose en recuerdos a los que sabía que se aferraría por el resto de su vida. Mia a menudo lo miraba con una dulzura en los ojos que le decía que ella veía lo mismo que él, un futuro que ya no estaba ensombrecido por lo que una vez la había obligado a esconderse. Aún así, Ethan quería darle algo más, algo que no fuera solo sobre el pasado que habían soportado, sino el futuro que esperaba que pudieran reclamar. Pasó días planeándolo en silencio, solicitando ayuda donde era necesario, reorganizando horarios, asegurándose de que todo se desarrollara exactamente como lo imaginaba. No quería extravagancia por sí misma, quería sinceridad, algo que reflejara no la riqueza que había acumulado, sino el amor que sentía por ella. Un amor que había sobrevivido a la distancia, el silencio y el miedo. En el aniversario de la noche en que le había dicho por primera vez que la amaba, mucho antes de que la vida se torciera en algo más oscuro, le pidió que se reuniera con él abajo después de la cena. Los niños ya estaban dormidos, cansados de una tarde en el museo infantil. Mia bajó por el ascensor privado con una expresión curiosa, vistiendo un suéter suave y vaqueros, su cabello recogido sin apretar en la nuca. Cuando las puertas se abrieron, se detuvo. Ethan estaba esperando por ella junto a un coche negro, las luces de la ciudad reflejándose en su superficie. No llevaba traje, ni corbata, solo una simple camisa oscura y una mirada en sus ojos que hizo que su corazón se detuviera. Él no explicó a dónde iban, simplemente tomó su mano y le abrió la puerta. Ella se acomodó en el asiento, su curiosidad creciendo mientras conducían por la ciudad.
Las calles estaban vivas con gente, luces y música distante. Pero dentro del coche todo se sentía tranquilo, íntimo, envuelto en una anticipación que ella no entendía completamente. Cuando finalmente llegaron, Mia reconoció el lugar al instante, el parque donde Ethan le había confesado sus sentimientos por primera vez hace años, cuando sus vidas habían sido más simples y sus futuros abiertos. Él la guió por el camino bordeado de linternas que él había dispuesto antes, su cálido brillo guiándolos hacia un claro. El aire era fresco, llevando el leve aroma de flores nocturnas que florecían. Cuando entraron en el espacio abierto, Mia se detuvo en seco. Miles de pequeñas luces estaban colgadas entre los árboles sobre ellos, formando un dosel suave que brillaba como estrellas. En el centro de todo había una pequeña mesa de madera con 2 velas parpadeando suavemente con la brisa. Miró a su alrededor con los ojos muy abiertos, la incredulidad suavizando sus rasgos. «Ethan, ¿qué es todo esto?» Él se puso delante de ella, tomando suavemente ambas manos entre las suyas. Su mirada era firme, llena de emoción que no se molestó en ocultar. «Es todo lo que debería haber hecho hace mucho tiempo», dijo. «Es todo lo que quiero hacer durante el tiempo que me permitas. He pasado meses viéndote sanar y ayudando a los niños a adaptarse. Pero hay una cosa que no te he dicho lo suficiente». Tomó un respiro, sus pulgares rozando ligeramente sus manos. «Te amo, Mia. Te amé antes de que todo saliera mal. Te amé durante cada día que estuviste ausente. Y te amo ahora con una certeza de la que no sabía que era capaz». Su aliento se cortó. Las lágrimas ya se acumulaban en las esquinas de sus ojos. Ella intentó hablar, pero él negó suavemente con la cabeza. Su voz se suavizó aún más. «Déjame terminar», murmuró. Luego se arrodilló lentamente, no el colapso aturdido del día en que ella regresó, sino un movimiento deliberado y significativo que llevaba el peso de todo lo que sentía. Las luces sobre ellos brillaron contra su cabello oscuro mientras metía la mano en el bolsillo y sacaba una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo que resplandecía bajo la luz de la linterna, elegante y discreto, elegido con cuidado en lugar de extravagancia. Mia presionó una mano temblorosa contra su boca. Sus ojos se abrieron por la emoción. Ethan la miró, su expresión abierta, vulnerable, esperanzada. «Mia Brown», dijo suavemente, «me diste una familia sin siquiera saberlo. Protegiste a nuestros hijos cuando yo no pude. Llevaste una carga que nunca deberías haber tenido que enfrentar sola. Y ahora quiero pasar el resto de mi vida dándote toda la seguridad, toda la alegría y cada momento de paz que merecías desde el principio. ¿Te casarías conmigo?» Ella no respondió de inmediato, no porque dudara, sino porque su corazón se estaba hinchando demasiado rápido para que se formaran las palabras. Las lágrimas se deslizaron por sus mejillas mientras ella asentía, con la respiración entrecortada. «Sí», finalmente susurró. Su voz se quebró. «Sí, Ethan. Por supuesto que sí». Él se puso de pie. El alivio y la alegría brillaron en su rostro mientras deslizaba el anillo en su dedo. Mia lo abrazó, enterrando su rostro en su hombro, y él la abrazó fuertemente, como si los anclara a ambos en un momento que ninguno olvidaría jamás. Las luces sobre ellos brillaron como constelaciones mientras la ciudad zumbaba a su alrededor, ajena al tranquilo milagro que se desarrollaba bajo los árboles. Y cuando finalmente se separaron,
sonriendo a través de las lágrimas. El primer pequeño fuego artificial estalló suavemente en el cielo. A pesar de su sorpresa, ninguno de los dos miró hacia otro lado. Se quedaron de la mano, viendo los colores florecer sobre ellos, sintiendo que el peso del pasado finalmente se levantaba. El futuro, brillante e intacto, se extendía ante ellos como las luces que iluminaban el parque. Por primera vez en años, Mia se sintió completamente libre. Y Ethan, sosteniendo su mano con la certeza de un hombre que finalmente había encontrado lo que había estado buscando, supo que este amor, esta familia, este momento, era la mayor victoria de su vida.